casa, a este lugar. Y esas promesas se están regando. Y esas promesas se están descendiendo. Dios visita a su pueblo para darle fuerza y para sacarlo adelante. No es la muerte tu solución. No es la bancarrota tu solución. No es que te conformes con lo poquito. Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, que no empezaba a predicar, me va a esperar. Le dijo que las migajas eran para los perrillos que estaban debajo de la mesa de sus amos. Una mujer sirofenicia de doble nacionalidad, una mujer ajena a la promesa de Dios. ¿Cuántos somos de la promesa? Amén. A la promesa de Dios. Amén. Y ella le dijo, sí Señor, y esos son los que Dios anda buscando hoy. A esa mujer como el centurión, hoy los anda buscando Jesús. Ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Dios no te llamó para migajas, Dios te llamó para darte un pan completo. Amén. Tú eres un pueblo amado. Yo siempre le recuerdo a Dios y le digo, calles de oro y mar de cristal aquí, Señor. Allá también, pero aquí las quiero. Señor, es acá que las quiero ver. Y se abren las puertas. Isaías 60:11 dice que tus puertas de continuo estarán abiertas. No se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, conducidas a ti sus reyes. Y con esa palabra he vivido y he enseñado a mis hijos, y mi esposo y yo caminamos con muchas palabras, creyendo que sus puertas están abiertas. Amén. Para otros se cerraron, pero para los hijos de Dios no. Amén. Amén. Su palabra dice que el que quiere vivir buenos días, refrene su boca del mal y su lengua de hablar engaño. Y siempre hemos asociado esa palabra a la murmuración, al chisme. Pero yo esa palabra la he recibido para hablar bien, para hablar abundancia, para cancelar los decretos de Colosenses 2:14. Todo lo que es contrario a mi bendición queda cancelado en el nombre de Jesús. Pero todo lo que Dios ha diseñado en su palabra, pensamientos de paz y no de mal, cuando lo creen, el fin que esperamos. ¿Qué fin esperas? Terminar endeudado en la universidad y no seguir, pues no. Dios tiene nuevas puertas. Ya Dios tiene tu empleo. Ya Dios tiene la empresa que se va a levantar para que tú entres a ser cabeza y no cola. Amén. ¿Qué fin esperas? ¿Ver a tus hijos morir de hambre como la viuda de Eliseo? Pues no. Dios tiene preparada provisión, que aunque tú no la has tenido, tus hijos la tendrán. Siempre tenemos que creer que lo que yo no alcance, mis hijos lo alcanzarán, porque Dios se lo prometió a David, que no faltaría un rey en su trono, y hasta hoy vive. Amén. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a hacer. Pero tienes que ser sólido con tus decisiones. Que aunque a izquierda y a derecha se mueva el mundo, prosigo al blanco, prosigo a la meta, prosigo al premio del que habló Pablo, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que se mueva el mundo, que hagan lo que quieran, que se acabe el universo si quieren, pero Dios está conmigo como poderoso gigante. Amén. Firme, como soldado que sabe cumplir su misión. Si Dios te llamó y te dijo, tengo estos planes para ti, no mires para allá y no mires para acá. Cuando Pedro pudo analizar, cuando Pedro razonó y empezó a decir, pero es que yo voy caminando sobre las olas. ¿Cómo así que estoy caminando sobre el agua? Empezó a hundirse, porque el razonamiento llegó a él. Pero mientras salió de la barca, cuando Jesús le dijo, ven Pedro, y Pedro comenzó a andar creyendo que Jesús lo estaba esperando, él iba caminando. Pero apenas comenzó a razonar y a pensar, a decir cuántas cosas en su mente, comenzó a hundirse. Comienza a ver a Jesús una vez más. No importa lo que diga el presidente, no importa lo que digan las naciones, no importa lo que esté diciendo el médico, el especialista, no importa lo que diga el jefe de la empresa. Señor, lo que importa es lo que tú me has dicho. ¿Qué me dijiste, Señor, en tu palabra? Yo eso lo creo. Y tu palabra dice que tú eres fiel. Y parado en esa palabra de que tú, Dios, eres fiel, yo podré prevalecer. Este es un tiempo para que los hijos de Dios que le creen a su palabra podamos prevalecer. Pero hay
tiene la Biblia abierta, pero no es el Señor. Su palabra que no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Este año 2017 es el año que Dios nos va a hacer vivir sus promesas. Amén. Amén. Había un pueblo en hambruna. Habían llegado los 7 años de las vacas flacas que estaban en hambre. Pero Dios había hecho reserva. Había procesado a un jovencito y lo había llevado a una nación cautivo, donde luego fue el segundo después de Faraón. Y allí, a través de ese hombre, había una puerta abierta. Y el pueblo pasó y vivía en Gosén, en un territorio donde la plaga no llegaba, donde el mal no los tocaba. Porque te digo algo, aunque no para el mundo no es lógico, pero cuando el hombre de Dios agrada a Dios, aún a sus enemigos les hace estar en paz con él. Dios ha prometido y va a cumplir que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Dice Génesis 50:24. Yo vi por ahí. Génesis 50:24 dice, si usted lo tiene, lo puede leer. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero el día se llegó en que el pueblo saldría de Egipto. La palabra que José había profetizado antes de morir tuvo cumplimiento en Éxodo 13:19, cuando el pueblo salía. Dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Dios ciertamente os visitará en este año 2017. Amén. El 2016 fue año de hombre, número de hombre, cosas de hombre, por eso el hombre hizo y deshizo. Pero este año tiene un pronóstico muy bueno, que es un año de Dios, que es un año agradable a la buena voluntad de Jehová, que de pronto este sí va a ser el tiempo, si yo le creo, si yo ando en obediencia, si yo estoy esperando como aquel que estaba en el templo esperando la visitación de Dios. Amén. Dios cumplirá su palabra en mí. Como pastor te digo algo, como sierva y discípula, como ovejas que somos todos, el círculo de la intimidad se está cerrando. Cada día tienes menos amigos. Hablo de intimidad. Cada día tienes que contar menos tus cosas. Cada día tienes que intimar más con Dios. Cada día tus rodillas se doblan más. Cada día te ciñe más Dios y te ayuda a entrar a su presencia, porque solo en Él hay total confianza. Aunque hay amigos de años en quien puedes decirle: ora por mí, me está pasando esto. Aunque hay amistades en las que puedes decirle: hermana, por favor, llévenme en sus oraciones. Pero tu intimidad cada día se va acercando más y más. Los años no pasan en vano. Hoy tienes 20, 25, 30, 18, pero llegará un momento que lo dijo Jesús a Pedro: Pedro, hoy te ciñes y vas donde quieres. Pero vendrá un día, Pedro, cuando seas mayor, cuando seas maduro, en que otro te ceñirá y te llevará donde Él diga. Este es el tiempo que Dios, para hacer una visitación a nuestra vida, nos tiene que ceñir y llevarnos más a su presencia y estar allí pegados a su presencia. Dios le prometió eso y Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:12: en ese éxtasis que tuvo Abraham en un altar que levantaba Jehová, les dijo: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ten por cierto que las pruebas presentes que estamos viviendo no nos vamos a quedar ahí. Pablo dijo que producen un mucho más excelente gozo en el conocimiento de Jesús. La prueba que hoy estamos pasando, yo no sé cuál, yo estoy pasando una, no sé la suya. Cada uno tiene una prueba diferente. Algunos de enfermedad, otros económicos, otros por sus hijos, otros por el ministerio, otras porque ni se sabe a los 50 ni qué es lo que ve, qué es lo que tiene, ni sé, te digo, pero tengo una cosa que ni sé qué es lo que tengo. Pero te quiero decir, ese no es nuestro final. Ese no es tu final. Tu final es que Dios aquí comenzará a bendecirte. De aquí en adelante, cuando Dios te sigue y te lleva en su fuerza para visitarte y mostrarte las cosas buenas que quiere hacer contigo. Estando en Bucaramanga, en el congreso nos dijeron para predicar allá en la iglesia. Yo le dije a mi esposo, ay, mi hijo, pero estamos cansados. Dile al pastor que no, dile al pastor Amaranto que ponga otro. Y de tanto insistir, le dije, mire, pastor, que se cayó mi mamá y nos tenemos que ir para Codazzi. Y cuando él me sobó la cabecita y me dijo, bueno, mija, váyanse, tranquila. Yo me sentí tan mal. Y le dije, Dios, perdónanos. ¿Qué eres tú? Vasija. Y tu vasija está llena de la gloria de Dios. Dale tu gloria a otro. Dale gloria a otro. Dale bendición a otro. Dale de tu llenura a otro. Otro necesita que tú lo toques, que tú lo bendigas, que tú le declares una palabra de Dios. No te preocupes, Dios tiene cosas buenas. No te preocupes, que Él tiene pensamientos buenos para ti. No es lo que ha pensado el enemigo, no es lo que has mirado hacia atrás. Son pensamientos de amor, son pensamientos de Dios maravillosos para hacer contigo lo que Él ha dicho que tú serás. Amén. Dios ha dicho que tu postrer estado será mayor que el primero. Amén. Y le dije, Señor, danos fuerza de debilidad. Y fuimos a despedir y a las 5:30 para entrar a las 7 al culto. Dios, ¿y con qué fuerza? Y la palabra. Y como pudimos, ahí nos esforzamos y fuimos. Y Dios bendijo y regresamos contentos. Y nos dimos cuenta una vez más que eres solo una vasija que está llena para dar su gloria. Hoy, que nos quede una vez más muy claro que no somos cualquier cosa. Somos una vasija que Dios quiere usar para visitar a otros también. Muchas veces estamos afanados para que Dios haga algo que yo estoy esperando. Cuando estoy viviendo una situación tremenda y le digo, Dios, no veo horizonte ni por aquí ni por acá, ¿podrías decirme algo, Señor? Lo único que viene a mi mente es cuántas millones de personas están pasando por lo que yo estoy pasando. Y comienzo a clamar por esas millones de personas que pueden estar viviendo por ese momento que yo estoy pasando. Dios quiere visitar a otros a través de ti. Dios quiere avivar a otros contigo. Hay bendiciones retenidas, porque es que solamente estoy pensando como el paganillo, para mí. Dios quiere que pidas para otros. Porque la bendición de Dios fue tan hermosa. Cuando ellos iban saliendo de Egipto, que hasta otros egipcios adhirieron a ella. Cuando tomaban la Pascua apresuradamente para salir a la libertad, Él permitió que otros que no conocían a Jehová se adhirieran a ellos. Y las pequeñas familias tomaron a aquellos y tomaron la Pascua. Y muchos salieron con esa promesa que no estaban dentro de la promesa. Dios quiere visitar a otros. Tú eres la luz de esa generación que está detrás de ti. Tú eres ese hombre, esa mujer, molido, procesado. A veces yo me veo madurita en el espejo. Yo a veces me miro y cuando me río, yo digo, ay, Señor, mírame. Y me animo y le digo, gracias, Señor, porque me salieron contigo. Gracias, porque me salieron llorando en tu presencia. Gracias, porque a otro les he dado de mi vida. Cuando le das tiempo tuyo a otro en las cosas de Dios, estás dejando
por ti. Yo lo espero en el año 2017. Él me está esperando para que yo cruce triunfante. Él está esperando que yo haga proezas. Los demonios, ellos están allí esperando para vernos derrotados, quejumbrosos, fracasados, que a veces, ¡ay! Pero entonces toca incorporarnos y decir: Dios, tu palabra dice que tú renuevas nuestras fuerzas como al búfalo. Amén. Dios en su buena palabra nos ha diseñado para hacer bendición. ¿Qué dice Pedro? Que nos ha dado, nos ha bendecido para que le désemos bendiciones a otros. En ti hay gran promesa que tienes que compartir en su palabra. Amén. Y dice su palabra en el libro de Joel 2:18. Hubo una visitación muy linda. ¿Quién lo puede leer, por favor? Joel 2:18. ¿Lo puedes leer, por favor? ¿Ya? Pero el Señor se preocupó mucho por su tierra y tuvo compasión de su pueblo. Dígame. Dígame, hermano. Respondió así el Señor a su pueblo: les daré trigo, vino fresco y aceite de oliva hasta que queden satisfechos. No dejaré que pasen vergüenza frente a naciones extranjeras. El 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca, desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá a su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Iglesia, no temas. Amén. Alégrate y gózate, porque Jehová hará pequeñas cosas. Amén. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Ay, es que ya no tengo fuerzas. Pues sí tiene fuerzas, porque Él ha enviado fuerzas nuevas y nos ha dado lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Aquí viene otra visitación de Dios. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hubo un tiempo que Dios estuvo enojado con la nación y permitió que el devorador fuera contra sus cosechas. Y cada uno se comía algo: la hoja, el tallo, el fruto, y por último la rama, y por último ya el árbol destruido. Y conoceréis, dice el 26, comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca, jamás, mi pueblo será avergonzado. ¿Dios te ha dejado avergonzado alguna vez? En medio de las crisis que han pasado, los momentos difíciles, Dios te ha abandonado. No. ¿Será que este año Dios te va a desamparar? Cuando venga la duda, cuando te quieras gozar, la angustia, porque por joven que sea la vas a vivir, y por viejo que sea la vamos a vivir. Acordémonos, hagamos un recordé al pasado, todas las cosas hermosas que Dios ha hecho por nosotros. Esas son las cosas que nos van a dar fuerzas, las glorias que Él ha hecho, las proezas que Él ha hecho en medio nuestro. Tierra, no temas, comeréis hasta saciaros, y conoceréis en medio de Israel, que en medio de Israel estoy yo, y que yo, Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hay algunos rostros con algunas incógnitas. No sé, te digo, no conozco a muchos, no les sé su nombre. Tenía muchos
Algunos conozco, pero a muchísimos no. Pero te quiero decir, no es en tu razonamiento, no es en tus pensamientos en los que Dios va a obrar. Él va a obrar de manera extraña y de forma extraña. Amén. No digas que Dios no te lo dijo. Va a obrar de obra extraña, de manera extraña. Solamente espera que Él va a hacer. Yo aprendí en los largos caminos, una cita que tengo por ahí, aprendí con eso en los países, que a veces hay luchas que se hacen en silencio. A veces zapateo, sino que hay batallas y visitaciones que logramos, avivamientos que logramos en el silencio con Dios. Hay muchas victorias que Dios te va a dar este año en la gratitud. En la gratitud de tu corazón con lo que Él ha hecho. Amén. Amén. Hay cosas que hemos perdido, pero te digo algo, tu vida está conservada con Dios. Las cosas se van a recuperar. Has perdido salarios, el Estado te debe. Has perdido cosas que de pronto pensaste que eran indispensables para ti. Este año es año de restitución. Amén. Él restituirá lo que comió la oruga, esas hojas, esas esperanzas que se perdieron, lo que ha comido el saltón. Aún hay planes que se abortaron, que no salieron a la luz y se perdieron. Dios visitará tus planes. Escucha, apenas Dios comienza, se cerró un ciclo y se abre otro. Y para este ciclo Dios está contando contigo. No lo interrumpa, no te dejes llevar por las aguas, déjate llevar por Dios. Amén. No encuentras horizonte, no encuentras decisión. A veces nos pasa como al principio. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Allí estaba Él. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo venga sobre las muchas aguas, sobre nuestros pensamientos y decirle: ven, yo necesito una visitación tuya. Necesito que ordenes mis pensamientos porque necesito ver tu gloria. No pasarás al nuevo semestre con las cargas que hoy has venido. No pasarás al segundo semestre con las cargas que el 2016 todavía ha dejado. Todavía hay muchas cargas. Levántate, ponte en pie y suelta esas cargas. ¿Te puedes parar? ¿Puedes entregar esas cargas al Señor? Suelta esas cargas al Señor. Entrégaselas hoy al Señor. Y decirle al Señor: tú eres suficiente para resolver este problema. Eres suficiente. No te dejes distraer de lo que Dios va a hacer, porque a veces nosotros somos los culpables de que Dios no pueda hacer, porque nos distraemos, porque pensamos en otras cosas. Ahorita cuando meditaba, decía: Señor, ¿qué necesitas para hacer una visitación? Primero, una necesidad, como la hubo en Éxodo cuando el pueblo estaba cautivo y Dios levantó a Moisés. Segundo, arrepentimiento. Y dije: ¿hay arrepentimiento de qué, Señor? Si yo no vengo para el mundo. Yo le dije: dice, no, y si yo digo de no creerme, ¿cuántos nos tenemos que arrepentir por no creer la soberanía de Dios sobre nosotros? Dios lo va a hacer, pero no en tus planes. Déjalo que Él lo va a hacer. Él es suficiente para hacerlo. No me acuerdo tu nombre, pero yo te vi una vez en un gran avivamiento. No hagas nada, quédate quieto que Dios lo va a hacer. Él sabrá cómo va a retumbar y cómo va a quitar y poner, pero te va a cumplir lo que Él ha dicho que hará contigo. Quédate quieto, los pensamientos de Dios son superiores a los tuyos. No me acuerdo tu nombre. Dios lo va a hacer. Amén.